ya estamos en la segunda sesión de los espacios tiempos decisivos, así que bienvenidos a la gente de las redes sociales a la segunda parte, ¿verdad que sí?, de esta transmisión en vivo. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes, un poco afónico por el asunto de la gripe, pero estamos aquí dando todo por el todo, ¿verdad?, para llevar un programa que sea de bendición para todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la 107.9 y los que nos ven a través de las redes sociales. Amén, amén. Nuevamente, así que saludos a usted, pastor, nuevamente. Saludamos a la audiencia también nuevamente, a los amigos, los hermanos que nos escuchan a través de la radio y también los que nos ven por Facebook Visión, el nombre que me ha dado nuestro pastor, vive Jesús. Saludos, estamos aquí nuevamente después de la primera hora, que es un poco más jocosa, más entretenida. Acevedo, que se conecta tempranito, ¿verdad? En la segunda parte, Fernando Santana, que nos ve también, Victoria Cabrera, pues yo se conectó, y Amílcar López, desde Boston, nos está viendo en el día de hoy. Así que vamos a estar hoy en el trasfondo histórico y bíblico de las Biblias, y vamos a comenzar hablando de algunos libros de la Biblia. Y en el día de hoy vamos, como es empezando, necesariamente, vamos a empezar por el principio, como es lógico. Así es. Y le vamos a estar hablando en el trasfondo histórico y bíblico del libro de Génesis en el día de hoy. Así que yo le invito a usted a que se mantenga en sintonía, porque así como nosotros, también usted va a aprender algo que va a ser de bendición para todos ustedes y también para nosotros. Amén. Así que vamos a estar leyendo. Pero pastor, cuando hablamos del trasfondo bíblico o del trasfondo de un libro, de otro libro, estamos hablando, ¿verdad?, de una especificación detallada de algo. Un resumen poderoso de algo. Del contenido del libro en su conjunto. No estamos hablando en detalle de los versículos bíblicos, resumen histórico, su trasfondo y su contenido. Y entonces en el día de hoy y ya el martes que viene usted prácticamente va a tener lo que se llama una universidad en su casa. Así es. Eso es así. Entonces nosotros vamos a estar dando hoy el trasfondo bíblico del libro de Génesis, pero usted entonces, para que conozca a cabalidad todo lo que las citas van a ir diciendo, entonces usted tiene la responsabilidad de proponerse a ir leyendo el libro de Génesis para que entiendan lo que le estamos diciendo hoy. Le vamos a dar unas pinceladas del trasfondo. El entendedor, la gente que conoce de la Biblia no va a tener dificultades con eso. Amén. Sin embargo, queremos comenzar con el libro de Génesis diciendo que Génesis es el primer libro de la Biblia. Es el primer libro de la Biblia, considerado como el primer libro de la ley de Moisés. La palabra Génesis significa principio u origen. En realidad, como dice el hermano Wayne Jackson, Génesis es el libro de los principios. Así es. Es considerado el libro de los principios, dado que Génesis nos revela el principio de los siguientes factores. El principio de la creación, Génesis 1, 2. 2 dice, el principio de la humanidad, según Génesis 1, 26 y 2, 7. El principio del pecado. El principio del matrimonio. El principio del odio y de la envidia. El principio del plan de la redención. El principio de las diferentes lenguas. Hay mucha información vital en el primer libro de la Biblia, ya que este libro nos muestra de dónde venimos, y ciertamente leyendo los primeros 2 capítulos de Génesis nos damos cuenta que no venimos del chango, o sea, del mono, según la teoría evolucionista enseña. La palabra clave en el libro de Génesis es principio, y la frase clave en el libro de Génesis es en el principio Dios. Pudiéramos considerar los capítulos 1 y 2 como los capítulos clave, ya que en ellos encontramos el principio de la creación del hombre, según el capítulo 1 y 2, y la institución divina del matrimonio, que está contenida en el capítulo 2, versículo 4 al 25. 2 divisiones principales en Génesis. Capítulo 1 al 11, la creación del mundo y el hombre hasta Abraham.
Bueno, yo quiero saludar a Mari Francisco, que nos está viendo, de Tony Arredondo también nos está viendo. Grandes eventos importantes que están contenidos en los capítulos, desde el capítulo 1 al capítulo 11. Alabado sea el nombre poderoso. Ok, la creación. Dios es el creador de la materia, energía, espacio, tiempo, y el hombre es corona de la creación. Otro evento importante, la caída del hombre. Por causa del pecado, el hombre es separado de Dios. Así es, aleluya. Dios da su primera promesa de redimir al hombre del pecado. Dios en su infinito amor, siempre proveyendo, dice que Dios da su primera promesa de redimir al hombre del pecado. Otro evento importante contenido en el libro de Génesis es el número 3, el diluvio. Así como el hombre se multiplicaba, también el pecado en el mundo se multiplicó. Y Dios es obligado a destruir a toda la humanidad, con excepción de Noé y su familia. Alabado Dios. Dice, las naciones, por causa de la rebelión del hombre en la torre de Babel, Dios esparce al pueblo sobre la faz de la tierra y confunde sus lenguas. Bueno, y da origen a lo que nosotros conocemos como las naciones en el mundo. Y los diferentes idiomas. 4 grandes personas en la Biblia, grandes personas que están contenidas en el capítulo 12 al capítulo 50. Dios se enfoca en un solo hombre y por medio de él iba a bendecir todas las naciones. Y ese hombre es Abraham, y dice, Abraham, Dios llama a Abraham y decide por medio de él bendecir a las naciones de donde el Mesías habría de venir. Otro personaje, Isaac. Dios se renueva su pacto con Isaac, como conectándote espiritualmente con Abraham. Jacob, aquel hombre, el que es el padre de las 12 tribus, dice, Dios cambió su nombre a Israel, el padre de las 12 tribus. Y el último personaje es José. José libra a su familia de la sequía y de una hambre grande que había en ese momento, y los saca de Canaán para traerlos entonces a la tierra de Gosén en Egipto. 5 grandes personas espirituales en Génesis. Dice, Enoc, a quien conocemos como la persona que caminó con Dios. Este es de quien dice la Biblia que caminó con Dios y no vio muerte, según Génesis 5, 23, 24. Y vino a ser la excepción con Elías, a Hebreos 9, 27, donde dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Noé, a quien conocemos como un pregonero de justicia, según de Pedro capítulo 2, versículo 5, y como la persona que hizo conforme a lo que Jehová le ordenó, según Génesis capítulo 6, versículo 22. Aleluya. Abraham, aquel hombre de quien habla la palabra de la fe, dice, Abraham, a quien conocemos como el padre de las naciones y un modelo ejemplar en cuanto a la fe, según Romanos 4:3 y Santiago 2:21 al 23. Jacobo, a quien conocemos como el hombre a quien Dios transformó su vida por causa de su devoción. Hay varios versículos bíblicos que apoyan este concepto. Amén. José, a quien conocemos como el varón de Dios, que fue vendido por sus hermanos como esclavo y a quien Jehová bendijo mucho. Este personaje también es conocido como aquel varón que venció la tentación, según Génesis 39:9. Esto es cuando la mujer de Potifar trató de convencerlo de pecar. Hay grandes enseñanzas que nos enseñan en el fondo histórico y bíblico del libro de Génesis, y también podemos encontrar allí 7 grandes pactos. Y en el pacto número 1 está el pacto con Adán, la maldición sobre Adán, sobre Eva, y la promesa de Dios para redimirlos. Sí, Señor, los 7 pactos, lo que llamamos la dispensación. El pacto número 10 con Noé en Génesis 8, 20 y 9, 27. Nunca más, hasta el fin de los tiempos, destruirá Dios la tierra por causa del hombre, y nunca más habrá diluvio en la tierra para destruirla, según Génesis 9:11. Aleluya. Pacto con Abraham. 2 promesas de Dios. Abraham sería el padre de una nación grande a quien Dios daría la tierra de Canaán, y en la simiente de Abraham
que era Cristo Jesús, todas las naciones serían bendecidas. Aleluya. El pacto con los israelitas por medio de Moisés, según Éxodo 19:30. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pacto con David, segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 29. Y el último pacto, está el pacto con todos los hombres en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, el testamento de Cristo, Hebreos capítulo 8, versículo 6 al 13 y capítulo 9, 17 y 15. De estos 7 pactos, 3 de ellos están en el Génesis, como podemos observar claramente. Hay mucha información importante en el libro de la Biblia. Espacio nos faltaría a nosotros para poder cumplir cada detalle de lo que podemos aprender en este importante libro de la Biblia. Por lo tanto, animamos a cada uno de ustedes a que estudien el libro de Génesis, como decía nuestra hermana Clinia, y entonces conozca a fondo cada uno de los detalles que están contenidos ahí. Así que es importante en este trasfondo histórico y bíblico de la Biblia, hemos hablado acerca del libro de Génesis. Está tremendo, de verdad. Esto como, ¿verdad? Como una enseñanza, como si estuviésemos trayendo una escuela bíblica. Lo que pasa es que la palabra de Dios es poderosa y hay diferentes métodos de transmitirla. Vive Jesús. Y queremos que tengan estos conocimientos de la palabra del Señor, de estas profundidades. Y así usted se anima a buscar, porque le estamos trayendo algo que a usted le puede estar tocando y yo voy a averiguar, quiero ver. Así que le estamos trayendo estas pinceladas y usted saborece leyendo la palabra del Señor. Le garantizamos que va a ser bendecido. Vive Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Recuérdese que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora yo quiero que se siga moviendo usted y que usted recobre vida abundante. Movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. El Espíritu Santo de Dios se mueve en el corazón del pueblo de Dios, porque estamos alabando, adorando en estos tiempos, cuando la iglesia del Señor estamos en avivamiento, aleluya. Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está... Recuerden que estamos llevando a todos ustedes tiempos decisivos a través de la 107.9 desde Atomayor y a través de las redes sociales para todos nuestros amigos que nos ven, los redevidentes. Los redevidentes. Bueno, esos son términos que uno Son aprende términos y suyos. entonces le gusta. Y ya a mí se me está pegando Uno va aprendiendo también, porque uno bregando con las redes escucha y ve muchas cosas. Es que es verdad, red evidente, ya la televisión va perdiendo. Está perdiendo Sí, fuerza de la verdad, televisión. interés, sí, fuerza. En el día de hoy, nosotros estuvimos hablando durante todos estos días
hemos venido tratando un tema acerca del capítulo 12 del libro de Lucas. Y entonces, mirando yo que el capítulo de Lucas, prácticamente nosotros ya terminamos, nos quedan los últimos versos, como es poco contenido. Y vamos a estar hablando aquí brevemente de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, en el libro de Jeremías, nosotros conocemos a Jeremías en la Biblia como el profeta llorón. La Biblia habla del profeta llorón. La condición del pueblo de Dios no era una condición que complacía del todo a Dios en ese momento. Y según el capítulo, creo que 1 del libro de Jeremías, Dios llama a Jeremías, y siendo muy muchacho, siendo muy niño, y Jeremías, no sé la edad que tenía, no lo recuerdo, si tú lo recuerdas puedes decirle a los amigos. No era tan jovencito, no era un niño de 15, 16 años. No. Lo que pasa es que no tenía la edad, sí, era muy joven, pero como él tenía su excusa y no era su llamado, porque recuérdese que Jeremías era descendiente de sacerdotes, y en lo que él estaba esperando la edad, los 30 o 30 y pico de años para entrar en el sacerdocio, no para entrar en el ministerio que entró de profeta, conociendo cuál era, con conocimiento de lo que vivían los profetas. Él procuró aquejarse, procuró evadir el propósito del Señor, pero no es porque fuera un niño de 15 años. Saludos también para la pastora Rafaela Cirilo, que nos ve desde Boston. Para mí es un placer inmenso que ella nos esté viendo en el día de hoy. De manera que a mí me gusta, y yo quiero leer, en principio vamos a leer, tú vas a leer un versículo, yo voy a leer el otro, para que nuestros amigos se ubiquen en la lectura que vamos a estar compartiendo. Porque como Dios no estaba complacido con el pueblo, y todas las profecías bíblicas que se dieron a través del profeta Jeremías se cumplieron, ahora vemos a Jeremías viendo el cumplimiento de estas profecías, ya estando cautivo en Babilonia. Lo que nos expresa en el libro de Lamentaciones, que habla la confesión de Jeremías y arrepentimiento de Sión. En versículo 39 empezamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Desplegaste tu ira y nos perseguiste hasta matados sin piedad. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Como desecho y basura nos pusiste en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fue para nosotros desolación y destrucción. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no se secan de llorar y sin descanso alguno. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contritaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Es el texto final. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor. En esta hermosa mañana nosotros, en esta segunda parte, el tiempo que nos queda, vamos a estar compartiendo este texto bíblico. Nos quedan aproximadamente unos 30 y pico minutos. Yo quiero saludar a nuestro distinguido amigo, hermano, cantante, Loren Martínez, un adorador del Señor. Alabado sea el nombre del Señor que nos ve en esta mañana. Y saludos para todos los que están conectados, que nosotros no hayamos podido ver. Amén. En la mañana de hoy, a mí me llama la atención el llamado de parte de Dios. Y aquí, en este pasaje bíblico, es inquietante y me llama la atención cómo Dios está llamando al arrepentimiento a un pueblo que se supone está arrepentido. Si lo comparamos con lo que es la iglesia hoy, Dios está llamando al arrepentimiento a quien está arrepentido. O sea, si yo hago profesión de fe, si yo sé que yo tengo un Dios que es auténtico, que es verdadero, que ha hecho señales y portentos y ha hecho maravillas en el transcurso de mi vida, como Dios hizo con el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto con mano dura, con brazo extendido, Dios dividió el mar rojo, ellos pasaron el seco, le dio alimentos en el desierto, pero también Dios le proveyó de aguas cuando no había
dando de la roca para que ellos tomasen. Dios había dejado evidencia. Y no solamente eso, sino que según la Biblia, Dios, cuando era de noche, ellos no tenían allí luces eléctricas, no tenían un tendido eléctrico como tenemos nosotros hoy en día. Sin embargo, la columna de fuego lo guiaba por la noche, Dios estaba ahí. No tenían tampoco durante el día, para que no corriera riesgo de pedirse, dice que una columna de nube le iba trazando el sendero para donde Dios quería que ellos fueran. O sea, Dios había dejado evidencia muy fuerte en medio del pueblo para que ese pueblo fuera un pueblo fiel. Sin embargo, el pueblo seguía en su rebeldía, en su terquedad, siendo rebelde y desobediente, tanto así que muchas veces querían retornar acordándose de las cosas buenas que ellos recibían. Así es. Fíjese, pastor, que cuando nos transportamos un poco a Génesis, donde Dios mismo dice en su palabra que este pueblo que vio Dios, que los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal. Y aún Dios viendo que son los pensamientos del ser humano, porque nosotros como personas, como hombres, como y mujeres que somos como padres y madres, nosotros hacemos todo lo máximo por nuestros hijos, y luego pues si ellos toman unas decisiones contrarias a lo enseñado, a lo que les dimos, entonces ya nosotros como padres nos duele, pero no tenemos algo de conciencia, porque usted lo puso en el camino correcto, usted les dio lo que ellos necesitaban para ser hombres y mujeres sanos en todo sentido de la palabra, más bien en el sentido espiritual, porque los cuerpos se enferman, no. Dios desde el principio, aún viendo, conocemos que desde el principio nos creó para que viviésemos eternamente, pero fallamos. Pero ahí Dios sigue dando dispensaciones y abriendo puertas, buscando soluciones para la vida espiritual del hombre, para que no perdamos totalmente esa relación con Él. Pero seguimos fallando, entonces llegamos a este término donde esta palabra que hemos... Los pensamientos del hombre, a pesar de que para este entonces ya han pasado muchas décadas, muchos años, los pensamientos del hombre siguen siendo de continuo el mal. Y fíjese que en ese lugar, como usted especificaba, pastor, que no había tendido eléctrico, no había de esto, no había de nada, lo básico que una persona necesita, que un humano necesita para sentirse un poco, por lo menos un poco confortable. Sin embargo, por la misericordia, por el amor de Dios, donde no había nada, había de todo. Es porque Dios le estaba sufriendo. Donde no había nada, porque ellos iban a la deriva, ellos no sabían hacia dónde no conocían un camino por donde se dirigían. Sin embargo, no había nada, eran desiertos, caminos desérticos, no había nada. Todos sabemos lo que es un desierto, y si no sabe, alguien que todavía no tenga el entendimiento puede buscar y va a encontrar lo que es un desierto y puede ver que es un desierto donde no hay nada, pero había todo porque Dios estaba con ellos. Yo te voy a pedir en esta hermosa mañana, porque yo te conozco y sé que eres muy profunda, así muy abundante, a ver cómo podemos tratar estos textos y no se nos queden por mitad en la gaveta, y podamos hablar de ellos, porque producto de esa situación que se dio, de un pueblo rebelde donde Dios le suplantó, entonces Dios se vio obligado, como ya estamos lejos, saltar de Génesis a Lamentaciones, es decir, que hemos recorrido un gran trecho. ¿Verdad que sí? Estaba resumiendo. Yo sé. Estaba resumiendo. Yo te conozco. Pero realmente la misericordia de Dios, y fíjese que en el versículo 39, que fue donde empezamos la lectura, dice que ¿por qué nos lamentamos tanto en cuántas cosas hay? Pero no nos lamentamos en lo que verdaderamente debemos lamentarnos, pastor. Sí, el pueblo se estaba quejando porque Dios había castigado. Entonces, es lo que dice el versículo 39. ¿Por qué habría de quejarse en vida que es castigado por su pecado? O sea, si usted lo está haciendo mal y recibe la consecuencia de lo que usted ha hecho en su nación, usted no tiene por qué quejarse. Eso es así. Lo que pasa es que como cada uno sabe el estilo de vida en que está caminando, y si nosotros lo sabemos, cuánto más Dios. O sea, si nos vamos a lamentar el estilo de vida que tiene, pero vamos a convertirlo, porque si usted sabe la condición de salud y sabe dónde está el medicamento, no se quede sentado quejándose del dolor, levántese a tomarse el medicamento. Entonces, como dice la palabra de Dios, que el hombre que tiene que lamentarse, lo que tiene que lamentarse, lamentese el hombre en su pecado. En su pecado, en lo que realmente
realmente afecta la vida del hombre, tanto la física como la espiritual. En su pecado es que debe lamentarse. Así. Y eso es lo que dice, le está diciendo la palabra. ¿Por qué lamentarse en otro montón de cosas? Vamos a lamentarnos de lo que realmente nos pudre, de lo que realmente nos daña, Lo que nos está haciendo daño. lo que nos está haciendo daño a la humanidad completa. Así es. Porque si yo empiezo, ¿qué hice yo hace casi 21 años? Gracias al Señor por su misericordia y su Espíritu Santo. Me lamenté en mi pecado, me lamenté en los 33 años de vida perdida, viviendo de espaldas al Señor. No perdida en ningún tipo de cosas, ni de vicio, ni de nada, gracias a Dios que me guardó. Pero sí en mi pecado, viviendo una vida de espaldas a Dios. Pero ¿qué pasa? No estaba yo sola viviendo de espaldas a Dios. A propósito, quiero saludar a Polín Jiménez, que nos está viendo de Santiago, Jorge Antonio Bulbo en La Vega, y saludo también para José Santana. Pero el versículo 40 que sigue, Lidia, para que nosotros aprovechemos al máximo el contenido extraordinario, Dios está haciendo un llamado. En vez de que el hombre se lamente, el versículo 40 dice que es lo que el hombre tiene que hacer. Amén. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ahí está la respuesta. No sé, como le dije del medicamento, se está sentado con un dolor en un lado, pero el medicamento está allí. Cuando alguien lo oye quejarse, ¿qué te pasa? Mira, ¿qué te pasa, pastor? ¿Qué le pasa? No, es que me duele acá, que lo primero que yo le voy a preguntar, ¿se tomó su medicamento? No, si usted me responde no, porque si no lo tomo, él va a decir que no. ¿Qué espera usted que le voy a decir yo? ¿Pero qué usted quiere? ¿Sanarse sin tomar ese medicamento? El médico por excelencia nuestro se llama Jesús. Entonces ese médico conoce la enfermedad, pero también conoce el tratamiento. Volvámonos Entonces, al médico. Él está diciendo, adiós. Escudriñemos nuestros caminos, examinemos. Es como el salmista David cuando decía, Señor, yo creo que estoy bien, pero yo no estoy claro del todo. Examíname y ve si hay en mi camino de perversidad. Aleluya. O sea, dame a entender qué cosas malas hay en mi vida que yo necesito enderezar. Entonces Dios está diciendo, escudriñen ustedes, busquen. Escudriñate tú. Oye, que dice, busquemos. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar dentro de nuestro corazón cuáles son nuestras acciones y cuál es el camino que nosotros nos estamos dirigiendo. Ese análisis retrospectivo, pastor, donde hay unas cositas que las hemos hecho y las estamos guardando ahí, que no la sabe papá, no la sabe mamá, no la sabe mi esposo, no la sabe mi esposa, no la sabe mi hermano, no la sabe nadie, pero la sabe Dios. Entonces, oiga, pastor, es que Dios es el único que cumple todos los ángulos, porque nuestro Dios es psicólogo y psiquiatra. Porque el psiquiatra no le dice a usted lo que usted tiene que hacer. El psicólogo en conversaciones lo ubica para que usted entienda lo que tiene que hacer. Entonces Dios nos está diciendo, escudriña de ti, mira, busca, porque tú conoces mi palabra. Pero sobre todo cuando busquen y encuentren. Porque acéptalo. No te quedes Acéptalo. de brazo cruzado. Oh, sí, acéptalo. Deposítalo aquí, porque dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga, echando toda vuestra ansiedad pero nos manda a escudriñar sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Pero entonces, para que no venga a acusarme a mí, busca tú mismo qué tú estás haciendo, porque tú tienes conocimiento de mi palabra, de lo que yo quiero que tú hagas y cómo está en mi palabra que debe hacerlo. Cuando tú busques y encuentres, entonces debes buscar la espada, esa misma espada que te va a ayudar a cortar para acá y para allá todos los desechos, así como cuando estamos preparando una carne para comérnosla y queremos comer una carne limpiecita, o cuando estamos pelando una vianda, un vívere, que lo estamos pelando, que no le dejamos la cáscara, o sea, lo quitamos para comer saludable. Así el Señor nos está diciendo, escudriña tu corazón. Así que amigo, hermano que nos está escuchando en esta mañana, tú que tienes tantos años en el Evangelio, pero que tú sabes, quizá nadie sepa lo que estás haciendo, pero tú sabes que hay algo que no le agrada a Dios, que está impidiendo la bendición, que está impidiendo el fluir, que está cerrando las puertas y las ventanas de los cielos que estaban abiertas a tu favor, que se quieren abrir a tu favor. Escudriñate tú mismo, y aquí, no esperes que nadie te lo diga. Aunque aquí tenemos un llamado completo, porque es para toda la nación, cuando el profeta dice, escudriñemos nuestro corazón, volvamos al Señor. Pero el versículo 41, para avanzar al siguiente texto, dice, levantemos nuestros corazones, aleluya, con las manos ancianas. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente se ha creído el cuento, y no es que esté mal, de nuestro distinguido Samuel Hernández, que dice, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir.
pero hay gente que levanta las manos, pero no levanta su corazón. El versículo 41 dice, levantemos nuestros corazones con las manos. O sea, tú puedes ser que esté haciendo un rito religioso y esté levantando tus manos, y todo el mundo te ve con las manos a hacerla, pero tu corazón tú no lo has levantado. Es necesario levantar el corazón juntamente con las manos. Si hacemos una cosa, vamos a hacer la otra. Si yo hago un acto de adoración física donde la gente me vea adorando y glorificando, pero que sea genuino, que sea con el alma. O sea, que Dios vea que yo estoy glorificando de corazón, que no solamente estoy haciendo un adorador de apariencia. Ante el Señor esas cosas no tienen éxito, porque es que el Señor es quien conoce todo nuestro interior. La palabra del Señor nos dice, pastor, que aún no está la palabra en mi boca y ya Él las conoce. O sea que aún no está esa acción, esa actitud negativa que yo ahorita, mire que le tengo que volver a Génesis, porque es que Él le dijo a Caín que el pecado está a la puerta. Con todo tú te enseñorearás de él. O sea, es una decisión, está ahí, pero tú decides si lo tomas o lo dejas. O sea, ya el Señor sabe que nosotros ahorita nos vamos a encontrar con una situación, con una oferta. El Señor sabe que tú que estás solicitando empleo, te vas a encontrar con una oferta que no es agradable a Él. Pero Dios te ha dado inteligencia y sabiduría para que tú escudriñes y analices. Así el Señor conoce ya qué hicimos, pero también qué vamos a hacer. Pero el Señor quiere que nosotros, como hijos obedientes, entendamos y reconozcamos esto no le agrada a papá, porque a veces honramos tanto a nuestro padre terrenal. No, yo no voy a hacer esto porque eso no le agrada a mi papá, y eso es bueno. Pero cuán mejor es, pastor, que honremos a mi Padre Celestial. Tengo que volver a Génesis, pastor, porque José... No, hace rato que tú volviste. Sí, pero tengo que volver. José, recuerda que el tiempo está avanzando fuerte. Cuando José se vio un joven hermoso, guapo, de frente a una mujer bella, porque esas egipcias eran preciosas, con la esposa de Potifar, bellísima, que se desnuda, porque eso, si le dejó la ropa en la mano a José, ya se quitó todo, desnuda delante de él. Oiga, pero no, José... pero una buena mujer desnuda no es tan bonita, con su vestido. Esté quieto. Óigame. Estamos hablando, usted sabe, un joven soltero, joven, las hormonas revueltas. ¿Y qué él dijo? Yo no le voy a ofender a mi Dios. No fue tanto por Potifar, porque era un muchacho honrado, no le iba a hacer por Potifar. Pero a Dios, a su mente. Él viene de la escuela de Daniel. Esa gente viene de ese. Amén. Gente disciplinados, pero con convicción de que lo que a papá no le agrada, yo no lo voy a hacer. Mira, lo importante es que la gente sepa, por ejemplo, en el caso del versículo 42 me llama la atención, porque aquí tú decías que había que reconocer nuestra falta, y el versículo 42 es precisamente de eso que nos habla. Dice, nosotros hemos transgredido, nosotros hemos violado, nosotros hemos quebrantado. Dice, nosotros nos hemos rebelado y tú no perdonaste. Y tú no perdonaste. O sea, recuérdate que no tiene ese, o sea, no es positivo, es negativo. El perdón no llegó. Que no perdonó. No apareció el perdón. Y tú no perdonaste. Mientras Jeremías le pregonaba al pueblo durante muchos años el mensaje de arrepentimiento, y mira que no quería, cuando el Señor le llamó, no quería. Y él decía, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te mandes tú irás. Alabado sea Dios. Pero tampoco, yo sé que ellos son una casa rebelde, pero no importa que sean rebeldes. Predícale, háblale el mensaje, aunque ellos sean una casa de Dios. Entonces, fíjese que aquí dice que nos humillamos, clamamos, pero tú no perdonaste. En pocas palabras, te hiciste de oídos sordos. ¿Qué dice Isaías 58? Él le pidió que se humillara. Que se humillaran, pero de corazón. Sí, pero ellos no se humillaron de corazón. Ellos humillaron su cuerpo, pero no humillaron su corazón. Levantaban sus manos, pero eran vacía, hipocresía delante de Dios. De labios estaban honrando a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, ahora me doy un paseíto por Isaías 58, cuando le hablan a Dios, como confrontando a Dios sobre el verdadero ayuno que habla la palabra. Y ayunamos, oramos, y tú no te diste por entendido. Entonces Dios le dice, pero ¿qué quiere que haga como gente que sirve a Dios? No, porque ellos estaban levantando sus manos, pero sus manos la estaban levantando vacío, no estaban levantando el corazón. Estaban cansándose. Aquí el profeta reconoce y dice, no, lo que pasa es que nosotros hemos transgredido, hemos violado y violentado la palabra de Dios, nos hemos revelado. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 43? Mira lo que sucedió.
Dios no quería llevarlo al cautiverio por 70 años como lo llevó a Babilonia. Entonces, ¿qué dice el versículo 43? Desplegaste la ira y nos perseguiste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. O sea que, sin piedad, desplegó su ira sobre nosotros. Ellos la hicieron desplegar. Nosotros hacemos desplegar la ira de Dios, pastor. Provocamos. Con este pueblo, Dios viene tratando fuertemente desde el principio. Con nosotros hoy día, el Señor trata con nosotros, pastor. Y yo me he visto por la noche y voy al culto, que hoy es de dama, y voy vestida de blanco, y mucha apariencia, y mucha obediencia. Pero por la noche, pero por dentro de mí, como una araña pelúa en el corazón. O sea que aunque el vestido sea blanco, sea transparente y se vea bien, y que lino fino, blanco y resplandeciente. Y corazón podrido, sepulcro blanqueado. Aleluya. La palabra del Señor lo habla en Mateo 23, sepulcro blanqueado. Hay que cambiar eso, hay que cambiar eso. A propósito, saludos para Kenny Ortega, que también nos ve. No pero, es porque pero Dios oye quiere. lo que pasa, se derrama, la ira de Dios se despliega sobre el pueblo. Y entonces, dice el versículo 42, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Y a mí me llama eso poderosamente la atención, porque mientras nosotros hablamos de columna de fuego y hablamos de columna de nube guiando al Señor, pero el Señor también se escribió de nube aquí, para que pusiera una nube que lo separara del pecado y de toda esa inmundicia que veía en la rebelión del pueblo. Entonces la oración no podía llegar a la presencia de Dios, porque hubo una nube de separación para el Señor. Mira, si el Señor no supone esa nube, yo creo que hubiese consumido el pueblo. La ira de Dios estaba, y cuando habla de ira, se habla de un enojo, de una molestia exagerada que tenía nuestro Señor, pero era también por la exageración del comportamiento del pueblo. Pero con todo y esto, pastor, Dios quiere perdonar, porque Él lo que quiere es que se humillen de corazón. Pero te recuerdas cómo yo introducía este comentario de esta clase diciendo cómo Dios dejó evidencias y señales de su grandeza y sobre todo de su amor por el pueblo de Dios. Amor, de su misericordia infinita que la sigue manifestando todavía hoy día. Aleluya. Pero que aunque Dios pusiera se cubrió de columnas de nube para que no llegase el clamor, nosotros sabemos que ante Dios, los oídos de Dios no lo tapa nada. No tapa nada, es como una evidencia, una demostración a ellos. Estoy exageradamente molesto con la actitud de ustedes. Ahora bien, cuando dice el pasaje el profeta que se cubrió de nube, es como si Dios diese la espalda para no mirar, pero aún la espalda Dios sigue pero viendo. está yendo y viendo todo, exacto. Como que ellos dos peleando ahí, usted intente desapartarlo y ellos siguen queriendo pelear. Eso es lo que usted quiere, usted da la espalda y va y se acuerda. No, y aunque tú des la espalda, aunque tú no estés Pero mirando su los oído golpes, oye. pero está escuchando. Y eso somos nosotros que somos humanos, cuanto más Dios. Es una demostración de están fritos y siguen así. Estoy aquí, presto para perdonarles, presto para ayudarles, pero es cuando su arrepentimiento sea genuino. Y como a mí nadie me lo tiene que decir, yo no te necesito un periodista ni un camarógrafo, yo no necesito un detective que me traiga una nota donde me diga si se arrepintieron de verdad. Yo aquí, a pesar de todas estas nubes que me cubren, yo sé cuando se arrepientan de verdad, entonces oiré. Ni necesito un video grabado para ver las evidencias de lo que está y pasando. responderé. ¿Qué le quiero decir, pastor, a los amigos y los hermanos que nos escuchan? Que no hay nada oculto, eso lo dice la palabra. Que no importa que tu apariencia sea de piedad, que no importa lo que tú estés haciendo, lo que delante del Señor tú eres un libro abierto. Dios lo conoce todo. Oye lo que nos dice, yo no sé cómo está en tu versión, el versículo 45, dice como desecho, dice mi versión, una de las versiones originales, como desecho y basura nos pusiste en medio de los pueblos. En el mío dice, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Lo mismo. Es lo mismo. Amén. Oye, nos puso por oprobio, nos pusiste como desecho y como basura. Pero ¿de quién se está hablando? Se está hablando del pueblo de Dios, del real sacerdocio, de ese linaje escogido, la niña de sus ojos. Y si Dios no hace acepción de personas, ese es el Dios que su ira se desplegó sobre un pueblo que él amaba, que él quería, alabado sea Dios para siempre, pero era un pueblo rebelde. Entonces, como rebelde, Dios no detuvo su ira sobre un pueblo desobediente,
Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Dice la palabra que como desecho y como basura nos pusiste en medio de los pueblos. Como diríamos, en afrenta, lo puso en vergüenza. Aleluya. Pero se pusieron ellos, aleluya, apriete ese hombre duro para que se calle un rato. Alabanzas al Señor. Entonces en vivo, mira para allá. Dios le bendiga, varón, Dios le bendiga. Santo y querido. Aleluya. Tremendo. Lo puso por oprobio, o sea, lo puso en deshonra, pero ¿quién lo puso, pastor? ¿Lo puso Dios o se pusieron ellos? Se puso el pueblo. Se puso el Recuerden. pueblo por desobediente. Por rebelde. Se puso el pueblo por rebelde. Así Se es. puso el pueblo por no querer hacer las cosas bien para agradar a Dios. Así es. Entonces culpamos al Señor. Entonces cuando empieza bien la comezón y ya no nos quedan uñas, entonces nos recordamos de Dios, pero para que nos resuelva el problema, pero en la misma actitud. Y Dios no brega así. A mí me gusta y eso me llama poderosamente la atención. Dios cuando habla con Josué, yo no sé si tú te acuerdas, que Dios le dice que nadie le iba a poder hacer frente. Así es. O sea, el enemigo, no había forma de que el enemigo se saliera con la suya frente a un Dios tan poderoso, auténtico, que iba a dar la promesa de protección para el pueblo. Sin embargo, aquí el Señor permite que ellos caigan en afrenta y como desecho y como basura lo pone en medio de los pueblos. ¿Por qué? Porque no fueron leales, porque no fueron obedientes, porque no siguieron los principios y conceptos establecidos por Dios. Entonces, él dice, el versículo 46 que tú acabas de leer, dice todos nuestros enemigos abrieron su boca contra nosotros. Así es. Ese enemigo que iba a estar frenado, que iba a estar controlado por Dios, entonces Dios le permitió que abrieran su boca, dijeran cuantas cosas en contra del pueblo de Dios. Es bueno que nosotros como creyentes entendamos una cosa y que los amigos y los hermanos que nos escuchan y que nos ven entiendan una cosa. Dios nos da una promesa y Dios es fiel en cumplirla, pero es si nosotros cumplimos nuestra parte. Porque que el Señor le dijo a Josué que nadie le podría hacer frente en sus días, porque como estuvo con Moisés, estaría con él. Eso demandaba de Josué lo que él le dijo anterior: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, ser valiente, ¿qué significa? No te dejes vencer por las tentaciones, no te dejes atraer por nada y mantente firme mirando mi rostro, buscando mis decisiones, preguntándome a mí, hablando conmigo, y entonces vas a sentir en todo mi respaldo. Pero este pueblo hizo lo contrario. Este pueblo, pastor, también tenía palabra de Dios, también tenía promesa de Dios de estar con ellos. Dios no lo sacó de Egipto para dejarlo en el desperdicio, para dejarlo en vergüenza delante del enemigo. Pero es que ellos tenían que cumplir su parte y Dios cumpliría la suya. Cuando nosotros registramos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no vemos falla de Dios. Cuando vemos que Dios permite, quita su mano por un momento para que el pueblo se reciba su castigo, es el merecido castigo, porque el pueblo ya se lanzó hace rato. Cuando Dios quita la mano, ha quitado su mano, es porque hace rato que el pueblo dejó de obedecer y Dios ha seguido tratando. Bueno, por eso dice el versículo 39 que porque habría de quejarse el vida quien es castigado por su pecado. Ahora, la palabra en el versículo 47 dice: temor y lazo fue para nosotros desolación y destrucción, porque el pueblo, enemigos, ultrajó prácticamente el pueblo de Dios. Y Dios permitió que viniera el rey de Babilonia y los llevase cautivos, hicieron cuanto le plugo, según se dice. Ahora, pero ¿qué pasó en el versículo 48, 49, 50? Que yo no quiero que se quede, porque nos queda ya muy poco tiempo. Ya el pastor Carlos Suárez está por ahí, con las pilas puestas para dar el contenido que está en el versículo 48 dice: ríos de agua echan mis ojos por la destrucción de la hija de mi pueblo. Y el versículo 49 agrega, dice: mis ojos destilan y no cesan de llorar sin descanso alguno. O sea, el profeta Jeremías, que le había tocado profetizar por cerca de 40 años, profetizando en Israel 40 años para que el pueblo cambiase, para que aceptasen la palabra de Dios. Y venía, dice la palabra, un renglón aquí, un renglón allá, mensaje iban y venían. Mensaje venía, amén. Le predicaban 24/7 al pueblo de Israel para que el pueblo se arrepintiera, y el pueblo no se arrepintió. No se arrepentía, Entonces, al contrario.
Qué triste, mientras más se acercaba el tiempo, Jeremías veía llegar más rápido el cumplimiento profético de una palabra que él mismo había dado. Por eso era que lloraba, porque veía que la palabra era dada y porque Jeremías sí sabía con convicción de que las promesas, de que la palabra de Dios de juicio iba a caer. Entonces Jeremías amaba a su pueblo. Pero el versículo 48 dice ríos de lágrimas y dice mis ojos destilan, porque ahora él está hablando de un cumplimiento evidente. Exacto. Donde él de manera personal tiene que contemplar el cumplimiento de una profecía que le había dado tanto tiempo al pueblo con el propósito de que no llegasen hasta ahí. Pero el pueblo fue rebelde, fue desobediente. Ahora él tiene que ver 40 años después aproximadamente que esa profecía se cumple y entonces no le tocó más que derramarse en llanto. Jeremías se quebrantó el corazón, se quebrantó el alma y dice el versículo 49 que sus ojos destilan y no cesan de llorar. La palabra hebrea que se utiliza para destilar es derretir. O sea, se derritió en la presencia de Dios, alabado sea el Señor, de amargura y de dolor, porque él no quería que eso sucediese con el pueblo. Y no era culpa de Jeremías y no era culpa de Dios, era culpa del pueblo. Porque mi interés personal, y yo sé que el suyo también, y el de Dios más aún, es que nosotros entendamos que nosotros somos quienes tenemos que trabajar en nosotros. El Señor está ahí con nosotros y el Señor nos deja ver, ha abierto nuestros ojos para que nosotros veamos, pero es para que nosotros trabajemos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Dios estaba haciendo su parte, dándole la palabra al profeta, y el profeta estaba haciendo su parte, llevando la palabra, pero el pueblo no estaba haciendo su parte, no estaba recibiendo la palabra. Y pastor, en estos días muy lamentables, Dios sigue hablando, como lo dice en Hebreos 1:1, Dios siempre ha hablado y Dios sigue hablando. Entonces ahora Dios tiene cuantos, mire, tiene pastores, tiene evangelistas, tiene profetas, Dios tiene el pueblo hablando, su pueblo hablando en diferentes esquinas, en diferentes lugares. Pero ¿qué va a pasar? No es culpa de Dios, no es culpa suya. No, si el nosotros profeta sigue hablando, sigue ministrando la palabra de Dios. Pero si hay un pueblo rebelde que no escucha, no oye y se queda de brazos cruzados, la ira de Dios de alguna manera se va a desplegar. Y aún, no, exactamente, y aún nos quede, podamos estar como pasa mucho, viviendo de pura apariencia de piedad. En el día del juicio delante del Señor no vas a escapar, que es mejor que nosotros escudriñemos nuestros corazones, como nos dice la palabra en el verso 40, creo que son nosotros mismos, nos escudriñemos y vayamos delante del Señor de corazón a pedirle que nos ayude, que nos perdone y seguir caminando en la vida recta, agradando al Señor para aquel gran día, porque en aquel gran día ya no va a haber oportunidad. Jeremías lloraba ahora porque ya estaba dada, ya se iba a realizar. El último versículo 51 dice mis ojos contritaron mi alma por todas las hijas de la ciudad, porque es que el pueblo enemigo no tuvo misericordia ni de las mujeres ni tampoco de los niños pequeños. Entonces el verso 50 dice hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. O sea, él estaba llorando y él decía, no, yo voy a estar aquí en la presencia de mi Señor hasta que él mire y vea desde los cielos cuál es la condición de oprobio que está pasando la nación. Es que ni las mujeres ni los niños también buscaban a Dios, porque en el mismo Jeremías, creo que en Jeremías 18, en un momento dado, el profeta hablando, y ellos dicen que no, ellos y sus mujeres, que eran las que hacían las tortas y las que preparaban los asuntos para la idolatría, y ellos dicen, no iremos, sino que el pensamiento de nuestro malvado corazón seguiremos. ¿Y dónde estaban las mujeres? Ahí envueltas, enseñando a sus hijos, y Dios no puede ser burlado. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Qué triste. Nosotros pudiésemos traer eso al día de hoy. Yo pienso que muchos pastores, muchos líderes están derramando lágrimas. Sí, son mucha gente, definitivamente. Pero la sangre, los ojos. Suárez no está calvo, pero usted tampoco, pero el 90% de los pastores está sin pelo, calvo. Bueno, por eso que tengo muchos pastores y enfermos, y el corazón diabético, alta presión, problemas del corazón, en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque como Jeremías amaba el pueblo, ustedes como pastores, cuando Dios pone a una persona en el pastorado, Dios prepara ese corazón, porque si por ustedes fueran, miren,
salieran corriendo a la soltar. Hay veces sí que... ¿Se me entiende? Pero Jeremías quiso correr también. Pero cuando lo apretó el Señor, dijo, más fuerte fuiste que yo. Eso pasa con ustedes. Bueno, Entonces, Jeremías siguen ahí con llegó a amor. decir, mira Señor, yo no voy a hablar más en tu nombre, yo no voy a hablar más en tu palabra a este pueblo. Y entonces el Señor lo convenció porque sintió un fuego por dentro. Que ¿Cómo le dijo, lo diría un dominicano en ese sentido? Dime, ¿cómo lo diría un dominicano? Si acabó esta vaina. Amén. a su nombre. Todavía. Eso es Y un así, eso es boricua, así, se acabó eso es esa chavienda. Eso es así. Sí, no voy a seguir hablando, no voy a seguir hablando. Amén. Pero más fuerte que yo fuiste y me Amén. venciste, dice la Amén, palabra de Dios. amén, amén. Y Jeremías no le quedó de otra que seguir predicando. Pero ¿sabe una cosa? Estaba adolorido, se sentía acongojado por lo que estaba pasando. Lo que pasa es que nuestro Dios es justo. Y para que el pueblo no tuviera por dónde acusarlo, le mantuvo ahí con la palabra de vida hasta el final. Y en estos tiempos Dios está haciendo lo mismo. Está manteniendo al pueblo, a la iglesia, con palabra hasta el final, para que luego cuando le llegue su fuego no digan, el Señor no nos dijo, no lo sabíamos. Bueno, de esta forma, señoras y señores, estamos llegando a la parte final. Un anfitrión, Diógenes Morales y Lidia Trinidad, con la oración final para despedirse de aquí. Figueroa Trinidad, siempre me cambia, pero soy Figueroa Trinidad. Eterno Dios, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias por esta hora preciosa. Gracias por estas 2 horas. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Gracias por la palabra que nos ha dado, Señor, sobre todas las cosas. Gracias porque yo sé que en los hogares tú estás haciendo grandes cosas. Porque yo sé, Señor, que tu palabra no es en vano. Tu palabra siempre hace la obra para la cual fue enviada en aquellos, mi Señor, en que quieren arreglar su vida contigo. Yo te pido, amado Salvador, que tú trates con cada uno individual, Señor, porque la salvación es individual. Bendice cada hogar, bendice cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, recuerda que el próximo martes la cita con usted, así que no se lo pierda porque nosotros estaremos aquí. Así es. En el privilegio que muchos tuvieron, Vamos a entregarle esto a Carlos Suárez. Desaloje, que ya esto no es suyo. Mire ya. De lucha. de